Vamos a la palabra en esta mañana, So let's go to the word this a ver si morning. encuadramos todo. Espero no olvidarme de nada, I don't want to forget anything. creo que no. A ver si lo encuadramos todo en estos 3/4 de hora. Una palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Now it's in Matthew chapter 6. Me llamaba la atención cuando ella daba testimonio, decía que aquí está Dios. And when she was saying, God is here, Yo digo amén a eso. I say amen to that. Con esto no digo que no esté en otros lugares, And I'm not saying that the Lord is not in other pero aquí está places, seguro que está. but God is here. No sé si era precisamente Paciencia la que con un español todavía un poco torcido decía, aquí está mucho Dios, aquí está mucho Dios. And I remember Patience saying that God is here a lot. Bueno, Mateo capítulo 6, So Matthew 6, el versículo 10, verse 10, allí dice, mira, esto es la palabra de Jesús. this is the word of Jesus. Les está enseñando a orar. Jesus is teaching them how to pray. Les dice, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración tiene sus leyes, como todo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Qué grande es esto. Y luego el 9 dice, vosotros pues oraréis así. O sea que les está Verse 9. enseñando a First, he's orar. teaching them how to pray. In verse 7, 8, and 9. Es lo que comúnmente, creo que en todo el mundo se llama el Padre Nuestro. And this is the prayer that people call the Lord's Pero hay Prayer. una frase aquí en la que me quiero centrar esta mañana, que es la que está en el versículo 10, y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. You see this, your will be done on earth as it is in heaven, is Mira what I esta want to palabra de center Jesús, today. esta oración al Padre. This prayer to the Father from Jesus. Padre, que se haga tu Father. voluntad, May your will be done de la misma forma que se hace en el cielo. in the same way that it is done in heaven. Este es el modelo, este es el ejemplo, el This cielo. heaven is our model, our example. No de la forma que se hace tu voluntad en tal o cual lugar que tienen fama de ser muy... No, de la misma forma que se hace en el cielo, In the same way it is done in heaven, que se haga también aquí en la may tierra. it be done here also. Mira, esto es capital, This is esto es capital. de suma importancia. This is immensely important. Yo creo que lo más importante, tanto en el universo físico como en el universo espiritual, es la voluntad de Dios. And I believe that the most important thing in the spiritual and in the physical is the will Esto of es God. un absoluto. It is an absolute. A mí me da un poco de pena, un poco de lástima de las personas que no tienen absolutos. And I feel pity for those people that don't have absolutes in their lives. Todo depende It all del color del depends cristal con que se on mire. how you look at things. Eso es falta de absolutos. That is a lack of Y eso es absolutes. mentira del And diablo. that is a lie of the devil. Dios es absoluto. God is absolute. Su palabra es absoluta. His word is Y absolute. todo lo demás son mentiras del diablo tratando de hacer su obra. And anything else is the lie of the devil. La voluntad del Señor, Now, the la will voluntad de Dios of the Lord, the will of God, es absoluta. is absolute. Me estaba acordando de, cuando estábamos en este tiempo, de un versículo que está en el Apocalipsis, And I was remembering a verse in Revelation. no recuerdo, no sé si he tomado la cita, no lo recuerdo, pero bueno, es un versículo que conocemos. Allí dice que hay una alabanza al Dios y Padre, It says that there is a worship or praise to the Lord, y the dice, Father, for the God. tú creaste todas las cosas. And it says, you created all things. El Señor ha creado todas las The Lord cosas. has created all things. Todo el universo físico hasta donde alcanzan los astrónomos a ver con los aparatos. The full telescopios. universe, what the astronomers can see with their things. Todas las cosas que
alcanzan a ver con el microscopio las cosas diminutas. or the smallest things that they can see with the microscope. Absolutamente todo ha sido creado por Él. Everything has been created by God. Y en el mundo espiritual también. In the spiritual world also. Y allí en Apocalipsis dice, tú creaste todas las cosas. And in Revelation we read that Y a continuación you dice, created all y things, por tu voluntad fueron hechas. and by your will they were done. ¿Ves? Cuando surge esa pregunta de por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué existe el mundo, por qué existe el universo, And when we start questioning ourselves, why are we here? Why do we exist? estos sabios, según el mundo de los que hablábamos el domingo, te dan multitud de explicaciones, el Big Bang y el Big Bang. The wise, according to the world, give you many versions and explanations. La Biblia dice, todo esto existe porque fue la voluntad de Dios que existiera. But the Bible says that this exists because it was the will of God Punto. that it existed. Eso es un absoluto. Period. It is an absolute. Él tuvo voluntad de crear y creó. He had the will to create, and he created. La voluntad de Dios The will of es God absoluta en el universo físico is absolute y espiritual. in the physical and in the spiritual. Mira, Jesús fue un ejemplo en cuanto a cumplir la voluntad de Dios, vosotros lo sabéis. And Jesus was an example in fulfilling the will of En God. Juan capítulo 6, si quieres mirarlo conmigo, In John chapter 6, qué bueno es. A veces nos encontramos versículos en la palabra que ni recordábamos bien que se encontraban allí. and sometimes we read verses that I didn't remember it was here. Juan 6, versículo 38, Verse 6:38, el Señor Jesús dice, the Lord Jesus says, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es importante. says, I have descended from heaven not to do my will, but the will of who sent me. Vosotros sabéis todas las cosas que Jesús hizo, no es necesario que yo las relate de nuevo aquí. And you know all the things that Jesus did. I don't have to tell you now. Pero todo lo que Jesús hizo But everything that God did, Fue la that voluntad del Jesus Padre. did, was the will of the Father. Él aquí dice, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He even said, I'm not here to do my will, but to do the will of he who sent me. Y hay otro lugar donde dice, yo nada puedo hacer de mí mismo, sino lo que veo hacer al And Padre. then Lo que el somewhere Padre else me he says, muestra. I don't do anything by myself, but I do what I see the Father doing. De manera que todo lo que él realizó fue la voluntad de Dios. Everything that Jesus did was the will of God, Mira, incluso nuestra redención. even our redemption. Cristo no fue a la cruz, o sea, el primer motivo de ir a la cruz no fue nuestra redención. You see, the first reason that Jesus went to the cross was not for our redemption. El primer motivo que lo llevó a la cruz The fue reason- la voluntad de Dios. The reason why Jesus went to the cross was the will of God. Él le dijo, Padre, si hay posibilidad de que pase de mí esta copa, quítalo por favor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He even said, Father, if there's any other way, pass this cup from me. But Decíamos- if it is your will, I will do your will. El otro día que la lucha fuerte de Jesús no estuvo en la cruz, estuvo we- en Getsemaní. And we have said previously that the struggle of Jesus was not on the cross, but in Gethsemane. Getsemaní. Cuando él entendió allí que la voluntad de Dios es que él fuese a la cruz, When he understood that the will of God was for him to go to the cross, él dice en la Biblia que afirmó el rostro para afrontar esa cruz. the Bible said that he stood up to face Y lógicamente The cross. sufrió lo que nos podemos imaginar en And lo we know físico, how he llevando suffered esa cruz y siendo crucificado. in the physical, carrying that cross and being crucified. Pero había en él ya la fuerza de que sabía que esa era la voluntad de Dios y en él estaba el propósito de cumplirla, había determinación, But he went fuerza. there with the strength, knowing that was the will of God and that he would do it. La lucha estuvo en Getsemaní. The struggle was in Gethsemane. Pero cuando el Padre le dijo, sí, esta es mi voluntad, But when the Father said, yeah, that is my will, él fue, he went. como dice en otro lugar de la Escritura, el hacer tu voluntad me ha agradado. Like Scripture says, to do your will has pleased me. Puede que me duela, a él le It dolió, may pain me, it pained him, pero es mi deleite hacer but it is my delight tu voluntad. to do your will. Dice la Biblia que, puesto que Cristo se comportó de esta manera, allí en Filipenses, tú buscas la epístola a Filipenses, In Philippians, we read that because Jesus acted so, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses en el capítulo 2,
Philippians 2, después de haber visto este comportamiento del Señor Jesucristo, after seeing how Jesus behaved, nos dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 2, ¿dónde está? El 5, verse 2:5. 5, Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. have the same attitude in yourselves which was in Christ Jesus. Ahora nos habla a nosotros. Now he speaks to us. La Biblia dice que debemos andar como Él anduvo. The Bible says that we should walk as he walked. No en el sentido de tener la perfección que Él tuvo, sino en el sentido de dependencia a la voluntad de Dios que Él tuvo. Not doing exactly the same things, but depending on God like he depended on God. Jesús fue obediente. La Biblia dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesus was obedient, and the Bible says, have the same attitude that Jesus had. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, mira esta frase, aquí quiero llegar, haciéndose obediente hasta la muerte. And it Y says muerte de cruz. that he humbled himself and was obedient till death. Obediente. He was Hasta la muerte. obedient. Cristo, con ser Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, fue obediente, se hizo hombre, semejante a nosotros, y fue obediente, mira esta palabra, obediente hasta la Jesus- muerte, obediente hasta la muerte. Jesus did not consider, renounced his divinity and was obedient unto death. ¿Por qué unto fue death. Cristo obediente hasta la muerte? Why was he obedient to the point of Porque death? Él entendió que lo más grande, lo supremo en esta vida es la voluntad de Dios, y él fue obediente a la voluntad Because de he Dios. understood that in life the most supreme thing is the will of God. Cualquier cosa que nosotros hagamos que sea algo inferior a hacer la voluntad de Dios es perder terreno. And anything that we do that is inferior to the will of God is us losing ground. Es estropearnos la vida. We ruin our lives. Mira, quiero leer un versículo, movemos la Biblia de una parte a otra, en el libro de los jueces. So let us go to the book of Judges. Te prometo que en tu Biblia hay un libro que se llama Libro de Jueces. Está después de Josué. Jueces, el último capítulo, el 21. Judges 21. En el último capítulo del libro de los jueces y en el último versículo, 21-25, allí hay un verses versículo muy curioso que 24, dice, 25. en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Back in those days, there was not a king in Israel. Every person did whatever seemed right in their own opinion. ¿Qué te parece ese versículo? What do you think about that verse? Es revelador, ¿eh? This verse is very revelatory. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Each person did whatever seemed right in their own opinion. ¿Y por qué era esto así? And why was it so? Porque no había rey en Israel. Because there was no king in Israel. Mira, la pregunta es, ¿hay rey en nuestra vida o hacemos cada uno lo que bien nos So parece? now the question is there a king in our lives, or do we do whatever we think is right? Si hay rey, If there is a si king, verdaderamente el Señor es nuestro Señor, if truly the Lord is our lo Lord, suyo es que hagamos su voluntad. we will do his will. Pero si no tenemos rey, si no tenemos Señor, But if we don't have a king, a Lord, cada uno haremos lo que nos parece every bien. person will do whatever seems right in their opinion. Mira, eso de hacer lo que a cada uno le parece bien, fíjate que aquí no habla la Biblia de hacer el mal, sino de hacer lo que a cada uno le parece que está bien. And interestingly, it doesn't say that people did evil. It says that they did what they thought was right. El hacer, esto es fuerte, el hacer lo que está bien, To do what is right sin que Dios lo haya mandado, without God telling you to do so es soberbia, is conceit. es rebelión. It's rebellion. Es fuerte esto, ¿verdad? El desobedecer a Dios To disobey God es un pecado de is a desobediencia. sin of disobedience. Pero el hacer lo que Él no ha mandado, aunque sea bueno, es soberbia. But to do what He hasn't told us to do Fíjate is que also pride. el hecho de someternos a la voluntad de Dios nos quita incluso el derecho de hacer lo que está bien en nuestra propia opinión. You see, to not do
we cannot even do what is right in our own opinion. De manera que ya no se trata tanto de si el asunto en cuestión está bien o está mal, sino de ¿quiere Dios que haga esto? So it's never about whether this is good or bad, but it is about, does God want me to do this? Sí que es importante eso. This is important. Sabemos la historia de los primeros padres de Adán y Eva, We know the story of the first cómo, fathers, cómo Dios los colocó Adam and Eve, en Edén, en un how God paraíso, en un huerto precioso. placed them in Eden, Y al final tuvo que sacarlos de allí and at the end God had to remove them from Eden. y poner allí un querubín con una espada de fuego que impidiese que volviesen a entrar allí de nuevo. And God placed the cherubims there so that they could not go there ¿Por qué? anymore. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los sacó Dios de allí? Have you ever questioned yourself why God took them out of Eden? La Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. The Bible says that, ¿Has leído that eso sin en came to Corintios? the world through one man, Ese hombre sabes que fue Adán. and we know that it was Adam. ¿Qué pecado cometió Adán? What sin did Adam commit? ¿Qué pecado cometió Eva? What sin did Eve commit? ¿Robaron? Did they steal? ¿Mataron? Did they kill? ¿Qué pecado cometieron? What sin? ¿Sabes cuál fue el pecado que cometieron? Hicieron lo que les dio la gana. The sin was that they did what they wanted. Así. That's what they did. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto, no comeréis porque ciertamente el día que de él comiereis, moriréis. God said you may eat from any tree that you want except from this one, because if you eat from this one Siempre you will die. hay por ahí un espíritu negro, perdón, no sé qué palabra utilizar, Oscuro. Bueno, se entiende. pero vosotros sí me perdonáis, Se entiende. que viene a decirnos que lo que Dios ha dicho es mentira. There's always this spirit, this dark spirit that Siempre, says lo that tendrás what God- ahí siempre, that lo what tendrás God ahí says siempre, is a lie. siempre. Jesús lo llama mentiroso desde el principio. God says that it's a liar from the beginning. Jesús lo llama padre de mentira. God says that he is the Y father ese of lies. siempre viene a distorsionar la palabra de Dios. And he always comes to distort the word of God. Él no te dice que la palabra que Dios te dio es del todo mentira. The devil never says that what God said is completely a lie. Probablemente no lo creeríamos, pero We would not viene believe him. que es en parte mentira. But so then he comes and says that it's in part a lie. Es su labor. That is his work. No te preocupes, no moriréis, Don't worry, you will not die. sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol sabréis el bien y el mal y seréis como Dios. But he said, but you know, if you eat from this fruit, you will become like God. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron. And what did they do? ¿Y qué They fue ate. lo que hicieron al comer? And what did they do when they ate? Desobedecer. They disobeyed. El pecado que Adán y Eva cometieron fue el pecado de desobediencia. The sin that brought sin to the world La was desobediencia, disobedience. Siempre es una hija de la incredulidad. Disobedience is the Si daughter of unbelief. si tú no le crees realmente a Dios, le desobedecerás. If you don't believe God, you will disobey Y si le crees him. sencillamente, And if you believe him, le rendirás obediencia. you will obey. En otras palabras, harás su voluntad. In other words, you will do his will. A veces nos gustaría tener una unción que temblase la tierra. So many times we would like to have an anointing that this place would tremble. A todos nos gusta tener unción. We all like to have anointing. Hay quien busca la unción ayunando y Some people ayunando. seek anointing fasting. El ayuno en sí no es nada malo. And fasting is not bad. Si el Señor te lo muestra por God cualquier tells you- cuestión, ayuna. To fast, you can fast. Otros se tiran horas y horas de oración y vigilias de oración. Other people just spend hours and hours in prayer and in prayer watches. En sí eso no tiene nada de And malo. there's nothing bad in those
prayer Pero hours. como dice el profeta Isaías, ¿es este el ayuno que yo escogí? But like Prophet Isaiah said, is this the fasting that I chose? Te metes allí en tu cuarto, You go into your room, estás un día entero and ayunando. for a whole day you're fasting. El diablo te trae este sentimiento de santo varón que The ayuna. devil makes you feel like you're so holy. Tu mujer está allí guisando un plato de patatas a la Your riojana wife is cooking something y delicious, se cuela el olor and the aroma por entre enters las into the rendijas de la room, puerta y en la habitación donde tú estás and ayunando. where you're fasting, Y sales y reprendes a tu and you esposa. go and rebuke your wife. Niña, ¿no ves que me eres de tropiezo? Estoy Woman, you are a ayunando. stumbling block onto me. I am fasting. E Isaías dice, ¿para esto ayunas? And Isaiah says, are you fasting for this? En otras palabras, In other words, no servirá el ayuno en ese sentido para conseguir el poder de Dios, la unción de Dios. this fasting will not serve you to acquire the anointing and the power of God. Si se ayuna o se ora muchas horas y después hacemos lo que nos da la gana, no servirá de If we nada. fast and pray many hours and then we do whatever we want to do, Mira, no sé si, me imagino que tú habrás experimentado It's in dentro de vain. tu pecho ese sentido de seguridad. now I don't know if you've ever experienced this sense of De fuerza. security, of strength, De falta de temor, de falta a de lack of preocupación, fear, de tener propósito en la vida, to have a purpose de in saber que life, estás en el lugar que tienes que estar, of knowing that you are de where you sentir sobre must tu be. cabeza, dice la Biblia, nunca falte ungüento sobre tu cabeza, To de know sentir that que está upon- sobre ti. This anointing is upon your head. ¿Sabes cómo viene eso? And you know how you achieve this? Obedeciendo. Obeying. Algunos oran mucho, ayunan mucho, pero Some no people obedecen. pray a lot, fast a lot, but don't obey. Incluso cuando están haciendo la obra de Dios, entre comillas, Even when they are doing supposedly the están work of haciendo lo God, que les da la gana. they are doing what they feel like Es doing. fuerte esto, And this is very pero esto sucede. strong. But this happens. Decía un pastor con mucha sabiduría, deja tu ministerio y encuéntrate con Cristo. Pastors used to say, leave your ministry and find Jesus. Están haciendo lo que les da la gana. Many people are doing whatever they feel like doing. Mira, vamos al capítulo 7 de Mateo. Let us go to Matthew chapter 7. Comprobamos juntos que esto es una verdad que el mismo Señor Jesús la enseña. Mateo capítulo 7. Matthew 7. Y el versículo 21. Verse 21. Bien conocido esto, ¿eh? El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? No es tanto Señor, Señor, oh Señor, 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 mi Señor. It's not Pero Jesús only dice, no, Lord, no, no, Lord, no. Lord, Lord, Lord. No. Déjate de tanto Señor y obedece. It says, just stop saying Lord, but obey. El Señor dice en el Antiguo Testamento, el asno, el buey, conocen el pesebre de su Señor. The Lord says, the Bible says that the donkey and the cow know their place. Israel no obedece. But Israel does not Él obey. dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? And he says, if I am God, where's my honor? No es tanto Señor, Señor. It's not about saying Lord, Lord. Jesús dice, es el que hace la Jesus says, voluntad it's the person that does the will de Dios. of God. Hay otra parte There's another relacionada part. con este versículo Related to this verse, donde a Jesús le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Lo habéis leído? Jesus says, Jesus, your mother and father are looking for you. They're Y searching for Jesús you. responde algo And Jesus says something a priori un poco extraño. Dice, that seems mi strange. madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. He says, my mother and my brothers are those who do the will of God. Tremendo esto, no hay nada en la carne y en la sangre, ¿eh? Seguramente su madre y sus hermanos, si no en un principio, sí luego más tarde, fueron su madre y sus hermanos porque hacían la voluntad You de see, there's Dios. nothing in the flesh. You see, even the mother and brothers en of la Jesus carne no hay became nada. mother and brothers La afterwards. carne y la the sangre blood no of pueden heredar el Jesus. reino de Dios. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, mira esto, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios.
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cosa fuerte esta, ¿no? No creo que cualquiera pueda profetizar, echar fuera demonios Now they prophesied, cast y out hacer demons, milagros. and perform miracles. No creo que lo veas todos los días. I don't think you see that every day. No creo que eso lo haga cualquiera. I don't think that just anybody does Y además that. esta gente le dice a Jesús, lo hicimos en tu nombre. And these people say that we did all this in your name. ¿Dónde está aquí el fallo? So where is what is wrong here? Yo a primera vista no veo nada de extraño, nada de malo. At first you cannot see anything wrong. Pero el 23 dice, But entonces les declararé, nunca os conocí. Jesus ¿Cómo says, I puede ser? never knew you. ¿Cómo puede ser? How can this be? Estamos echando fuera demonios en We're tu nombre. driving out demons in your name. Estamos haciendo milagros en tu We're nombre. performing miracles in your name. Y tú nos dices que no nos conoces de nada. And you now say that you don't know us? ¿Sabes lo que estaba pasando ahí? You know what was happening Yo nunca he there. entendido bien cómo esta gente pudo llegar a tener ese poder en el nombre de Jesús, quizá por lo que decía Dani, sencillamente porque de alguna forma lo creían. Now, I cannot understand, never understood how this could happen. Maybe just because they believed, Pero no es suficiente. but that is not enough. Esas cosas hay que hacerlas. You have to do those things. Cuando y dónde Dios dice que hay que when hacerlas. and how God says they must Y be ellos done. iban, como dicen ahora los chavales, a su bola, And they were doing whatever they felt like doing, a su manera, doing it in their way, a su tiempo. in their time. En una palabra, estaban haciendo lo que les daba la gana. They were doing whatever En el they nombre felt de like Jesús, doing. sí. In the name of Jesus, Echar fuera yes. demonios They were y hacer casting out milagros, sí. demons, performing miracles. Pero a vuestra manera y de la forma But- que a vosotros os da la gana. in their way and Y however eso they es felt romper like las doing. leyes de Dios. And that is to Eso that es means they were romper la breaking the voluntad de law Dios. of God, breaking the Y will Jesús of le dice God. algo fortísimo que a mí no me gustaría oír de sus labios y pienso que a ti tampoco. No te conozco de nada. And then Jesus says something that is very, very serious. I would never like to hear that. I don't know you. ¿Ves? Hay algo incluso por encima de todas estas cosas que en sí mismas son buenas. And there is something that is above these things that seem good, Y es and it is la voluntad de Dios. the will of God. La voluntad de Dios. The will of God. Hay algo relacionado con eso y es acerca de lo que puede ser bueno para nosotros o ser malo para nosotros. And there's something related to that, something that can be good or bad for us. La gente no discierne, tiene necesidad de algo y lo que quiere es solucionar el problema que tiene. People don't understand. They really want to solve the problem that they have. Eso está bien. Which is good. Pero a veces no disciernen de dónde viene esa solución. But many times they don't discern where that solution comes from. Muchas veces no les importa, lo que quieren es la solución. And many don't even care. They only want the solution. ¿Sabes que hay gente en la India que realiza milagros poderosos? You know what? There are people in India De that sanidad. perform amazing miracles of healing. Hay un grupo en la India que se llama los Sokakai, que estos te meten la mano dentro del estómago y te sacan el mal y te cierran aquello. ¿Lo hacen? There are Sí. people in India. They introduce their hands in your stomach and take away the sickness, and they do Pero things. ¿de dónde viene eso? But where does this power come from? ¿Qué hay detrás? What is Hay gente que no behind le that? importa. Some people don't care. Pero mira, hay una frase que leí de una señora que decía, But there's a sentence that I read from a woman that said, el mal entre comillas, el mal, si Dios lo bendice, if God blesses it, es nuestro bien. is our good. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, The Bible no says a todos, sino a los que aman a Dios. The Bible says that everything is for our good, for those who love God. Aquellos a los que conforme a su propósito
Those who han according sido to llamados. his purpose have been called. Todas las cosas, All things. todas las cosas. All things. El mal que viene sobre tu vida, The evil that comes to your al life, final será para tu bien. in the end will be for your good. Dios lo volteará. God will turn it Dios lo around. transformará. God will transform Puede venir sobre it. ti una enfermedad, puede venir sickness may come un tiempo upon you. de estrechez You económica. may live a time of economical Esto dice, duress. esto me va a hundir. Mira, eso si And you Dios may- lo bendice será siempre tu bien. But if God blesses that, that will be for your good. Quizá esto sea un poco difícil de entender, And this is pero es hard así. to understand, but Es it así. is so. Eso no quiere decir que la situación difícil que estáis viviendo se va a quedar siempre ahí. It doesn't Dios mean that la you will always volteará, la be in cambiará. that difficulty. God will change that for you. Todas las cosas te ayudan a bien. Everything helps for your good. Incluso el mal que pueda venir, si Dios Even lo bendice. Evil that may come to you, Será if He tu bien. blesses you, it will be for your good. Pero el bien, escucha, el now- bien but now que venga listen. sobre tu vida, si Dios no lo bendice, será tu mal. Good things that may come to your life, if God doesn't bless those good things, it will Porque no become. solamente es cuestión de que will be venga bad for sobre tu you. vida el bien, sino que además venga de Dios según su voluntad y a su tiempo. Because it's not just good things, but good things have to come from God and in His own time. Mencionaba Dani ahora algo curioso. Hay gente que consigue las cosas y no son cristianos, sencillamente porque lo creen. Es cierto. Now, Danny was saying how people, even not believing in God, put into practice some of His Pero principles and eso, achieve things. para ellos que no están en la But voluntad for de them Dios, who a la are not larga in the será su will of mal, te lo God, aseguro. that will be bad for them Es así. in the end. La voluntad de Dios The will of God es lo más importante. is the most important thing. Hágase tu voluntad, May your will be done así en el cielo in heaven como en la tierra. and in earth. O lo que es lo mismo, de la misma forma que se hace en el cielo, Meaning, as it is in heaven, que se haga en la tierra. may it be done here on earth. Mira, el cielo es el cielo You see, heaven is heaven porque allí se hace la voluntad de Dios because the will of God is done there. y por ninguna otra cosa. There's no other reason. Lo que hace que allí haya felicidad plena y What absoluta causes absolute happiness there no es otra cosa que se hace la voluntad de Dios. is nothing, is only because the will of God is done there. Y Jesús dice que oremos de esta forma, que de la misma forma que allí se hace, que se haga aquí And también. just say, pray the same way. Just as God's will is done in heaven, may it be done here on earth. Mira, en el mundo no se hace la voluntad de Dios. And now let me tell you that in the world, the A veces will he of God is oído la not frase, done. encontramos gente en el mundo que son personas mejores que las que encontramos en la iglesia. Some people even say, I find in the world people that are even better than the people in the world. Than the people in church. Puede que hayan llegado a encontrar una vida moral elevada Or maybe they live a high moral life. y algunos de los que estamos en la iglesia todavía Maybe some of us here in church andamos un are poco tropezando, stumbling a little bit. pero no nos confundamos. But let us not be confused. Hay una diferencia como There's a difference. de la vida a la muerte. Like life is different from death. El que está en la iglesia He who is in church con todos sus defectos, with all his defects, si ha puesto de todo corazón su confianza en el sacrificio de Cristo, if he has placed all his trust in the sacrifice of Jesus Christ, pertenece al cielo. belongs to heaven. Y el otro, si es la mejor persona And que the te other puedas one encontrar, can be the best person that you can find. si no ha puesto su confianza en Cristo, If he hasn't put his trust in Jesus, es un rebelde he is a rebel. y su destino es el infierno. And his destiny is Ni lo dudes. hell. Don't you ever doubt. Claridad, bendito sea We el need nombre del to be. Señor. We need to have clarity. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. The important thing is to do the will of Jesús God. nos dijo que orásemos así. Jesus told us to Señor, pray que se in haga this tu manner. voluntad Lord, may your will be done en mi vida, in my life, en mi hogar, in my house, en todo lo que me concierne y me rodea. in everything that touches me. Que se haga tu voluntad. May your will be No de done. cualquier manera, de la misma forma que Not se in hace en any el way, cielo. but in the same manner that it is done in heaven. Y mi vida será el cielo en la And tierra. my life will be heaven on earth. Seguro. For sure.
¿cómo le gusta a la gente que les acaricien los oídos cuando al final será para su mal? ¿Cómo les gusta? People like to be petted when it's in the end it's bad for them. ¿Qué poco les gusta a algunos que los pastores seamos claros y prediquemos lo que Jesús predicó? And some people don't like us pastors to preach what Jesus preached. Leí en uno de estos libritos que me regalaste, de lo poco que pude, decía este pastor: si Jesucristo hubiese predicado lo que se predica hoy desde los púlpitos, no lo hubiesen crucificado. And some pastor said, if Jesus preached what is being preached now in the pulpits, he would not have been crucified. Pero nosotros queremos predicar lo que predicó Jesús. But we want to preach what Jesus preached. No sé a ti, pero a mí, si yo voy al médico y lo que tengo es un cáncer, Now, if I go to the doctor and I have a cancer, a mí no me gustaría que me mandasen a mi casa con un gelocatil. I would not like them to just give me Claro. paracetamol. Me acaricias, no me das una noticia mala, You don't me give me mandas a mi bad casita con news, un you send me gelocatil a morir. to die. Eso no se puede hacer. But we cannot do that. Yo quiero que me trates I want you to deal with y que me abras and y que me and lo to arranques open me and to remove y that que me from me sanes. and to heal La me. palabra de Dios sana. The word of God heals. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó. The word of God says that he sent his word Mira, and healed them. Al principio a lo mejor duele un poco, And maybe at first it will pain pero a la you, larga es salud. but in the end it is health. ¿Sí o no? Yes? Como decía este pastor, ¿sí o no? Yes or no? Bendito sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios. The will of God. Probablemente no le guste al rebelde que le digas, oye, la Biblia dice que la vara es para las espaldas del necio. The rebel doesn't like you to say that the staff is for the shoulders of the... Te empeñas por Or the back of en the ir por evil ese one. camino, pero te aseguro que lo que te vas a encontrar es una vara. the rack, Ya el Señor te advierte. the stick. And the Lord, you go to that over that way, but you will have a stick. El The otro Lord día warns you. me comentaba algo Sole acerca de este asunto. And we were talking about this the other day. El Señor le habló The Lord spoke to her. y le dijo que la vida nuestra de alguna forma es como, la voluntad de Dios es como un GPS. And the Lord spoke to her, telling her how our life Tú lo in the Spirit pones is like the GPS. y te dice, You put in the direction you want to go, en and la próxima rotonda, he says, in the next roundabout, bájese y pregunte, no como decía él. No, en la próxima rotonda, tome la segunda salida por la calle tal. take the second street to the left. Or, Mira, a mí, sobre todo en Madrid, el You should see me in GPS me Madrid. ayuda que ni te puedes imaginar. En Madrid y en otros and lugares, in other places, Algunas veces digo, bendita herramienta esta, si no llegase por este cacharro, yo no llego aquí nunca. I always say, blessed tool. If it weren't for this, I would never Claro, get así to my es el destination. Señor. Señor, la próxima rotonda, la primera o la segunda. And we say, is it in the first street or the second? Pero de verdad Dios te da esos datos, Él te habla, claro que te But does habla. God speak to you? Yes, He Claro que te habla. does. Yes, He does. Hay una promesa que mencionábamos el otro día, There's a poderosa promise that de we Él, mentioned, this powerful promise. que dice, te enseñaré el camino por el que debes andar. He said, I will show you the path that you should walk on. Es su promesa. That is His promise. Sí que es verdad que te marca ese camino paso a paso. It is true that He tells you step by step. No te lo enseña entero, te dice la segunda rotonda, la primera. He doesn't tell you Pero la promesa es the whole firme. way, just step by step. But the Te promise is enseñaré el camino firm. por el que debes I andar. will show you the path Pero that si you yo should walk tengo on. mis oídos llenos de sillas y de muebles y de intereses propios, no But le if voy a my escuchar. ears are Porque full no me of my interesa escucharle. self-interest, I will not hear because I'm not interested in hearing Him. El otro día estábamos, creo que, en Llanes, creo que era, en Asturias. We were in Asturias the other Y day, dejamos el coche aparcado, allí se lleva mucho, en una praderita, porque la playa está al otro and lado. we parked the car in a field next Bien. to the beach. Teníamos que salir de allí, And we had to leave that ya a coger dirección Place. Santander para volver a casa. and go to Santander, and Torrelavega. after that come home. Bien, cogí el GPS, le puse dirección Torrelavega, I got the GPS and wrote y where I estando ahí wanted en to el go. Prado, me dice la señora,
tome a la derecha. And so, Y yo dije, so the voice said, turn right. And I said, a la izquierda, perdón. No, Es it's the igual. left. Tome a la izquierda. Yo dije, ¿cómo a la izquierda? no, she says, go left. And I said, Estoy what do aquí you mean en el left? Prado todavía. I'm in this field. Creo que este cacharro empieza a funcionar bien cuando yo ya me meto en la carretera, pero lo que me ha dicho estando aquí en el Prado, yo creo que no. And No. I said, A la izquierda no will puede ser. I will pay attention to this machine when I get in the road, Salí del but Prado she y me cannot fui be por la right derecha. right now. So what I did was not pay Cuando veo que el attention and aparato go to the right. se recompone And then y me it dice, starts coja usted por reconfiguring. aquí, por allá. And it Me starts- dio una vuelta por el pueblo. And I ¿Verdad, had Sole? to go round and Estaba ya round the medio village. loco. Por aquí, y me vuelve al mismo sitio donde estaba, And a la salida del Prado. after so long, I came to the same Y point dije, where I burro, was. bruto, And I said- te dijo a la izquierda. And I said, I'm again where I started because I had to go to the left. Ya, pero y mi entendimiento me decía, no puede ser, estoy My en el Prado. understanding Fíate de Jehová de said, todo tu corazón y "Cannot be there. no te apoyes Trust en tu the Lord with propio all your heart. entendimiento. Don't lean No on te your own apoyes en tu understanding. propia Don't lean on your prudencia. understanding. La guía del Señor es exacta. The guide of the Lord is Él tiene exact. interés en nuestra vida. He is interested in your life. Ella dijo muy bien, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él If he todas las cosas? gave all his son, Todas las cosas. how won't he give us all the rest of the La salud things? a usted. Health, Los niños a Jennifer. children. Y mira, algunos estamos en la iglesia, no todos estamos, pero me entendéis, buscando un novio o una novia que And sea some of us cristiana. are still looking for our partner in life. Eso es otra cosa. That is Otros- something else. Estamos pendientes de que nuestra vida coja norte, organizarnos. Some of us want to organize our life, have a direction La in Biblia life. dice que el Señor nos dará todas The las Bible says cosas. that the Lord will give us all things. Ahora, hay leyes But espirituales. there are spiritual laws. Hay que obedecer. We have to obey. A mí me dijo por la izquierda y me fui a la derecha. I was told to go left and I went right. A veces nos pasa así en la vida. And this happens to us in life. Y ojo, como decía el otro, las peonadas que nos hubiésemos ahorrado si le hubiésemos hecho caso a la primera. And how much would we have Es así. not maybe bad things we would not have lived if we had paid Sí que el attention. Señor es paciente The Lord is patient. y es The misericordioso. Lord is full of mercy. Pero oye, la vida nuestra tiene un tiempo también, but ¿eh? hey, our life has No somos eternos aquí. a time. We are not eternal. A lo mejor cuando empezamos un poco a tomar los caminos del Señor y a obedecer, tenemos ya 79 años, nos quedan 2 telediarios. Hemos estropeado nuestra vida de Some of alguna us manera. wait to Claro. obey the Lord till we're 70 and we don't have much life left. Obediencia. Obedience. Obediencia. Bendito sea el nombre del Obedience. Señor. Vamos a ir terminando ya. Solamente un poco lo que tiene que ver con nuestro lenguaje también. Now, talking about how we speak, Nuestro lenguaje. our language. ¿Sabes que solamente a nosotros nos dio Dios el lenguaje? You know, only us have language. Unos hablan inglés, otros Some talk castellano. in English ¿Te has or preguntado Spanish. alguna vez quién enseñó a hablar a Adán? Have you ever wondered who taught Adam to talk? El hombre, la mujer es el único ser con capacidad de Man expresarse. and woman, man is the only being that can talk. Las palabras que expresamos, And the words that we express, o mejor dicho, por medio de las palabras expresamos los pensamientos de nuestro corazón. or let's say, through words we express the thoughts of our heart. Cuando digo nuestro corazón, por supuesto, incluyo nuestra mente, nuestra I say persona. heart, I say mind. Las palabras es el medio que tenemos para expresar lo que hay en nuestro corazón. The words are the means in which to express what is in our heart. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, Jesus said, from the abundance of the heart habla la boca. speaks Y mira, our mouth. Cuando traemos preparado el mensaje, And you see, when we prepare the message, es difícil fallar. it is hard to fail. Pero cuando nos coge por sorpresa es But que when cuando we're- realmente hablamos lo que hay en el corazón. When we are caught
by surprise, this is when we speak what we have in our hearts. Recuerdo una vez que un hermanito, por gastarle una broma a otra hermana, ella iba por el paso de cebra I y él remember this brother entró fuerte con el coche. tried to play a trick on another sister from church and scared her with a car. Frenó de golpe y la asustó. And she got scared. Y la hermanica en ese momento And de... this lady from church, Salió algún sapo y alguna culebra que otra por su boca. Hasta que se dio cuenta que era el bad hermano y dijo, words came ¡ay, from her hermano, no sé mouth qué! Bendito sea until Dios, she aleluya. saw Pero that it al was principio lo puso un poco... a man of church. ¿Por So, qué? and she got embarrassed. Porque ahí estaba asustada y era un momento, no era un momento donde podía dar un discurso preparado. Salió lo que había en su corazón. See, she didn't prepare whatever came from her mouth. It just came out. En el cielo hay un lenguaje. In heaven, there is a En el cielo hay language. un solo lenguaje. In heaven, there's only one language. La alabanza. Praise. Allí todo el mundo alaba a Dios. There, everybody praises the Lord. Querubines, serafines, Cherubims, ángeles, seraphims, arcángeles. angels, archangels. Allí todo el mundo alaba a Dios. Everybody praises the Santo, Lord. santo, santo. Holy, holy, Todo el mundo holy. alaba. Everybody El praises the lenguaje del Lord. cielo es la alabanza. The language of heaven is ¿Sabes? En el praise. infierno no alaba nadie. And you know what? In hell, nobody praises. El lenguaje del infierno The language of hell es la queja. is complaint. Allí todo el mundo se queja. Everybody complains. Yo no tenía que estar aquí. I shouldn't be here. Yo no merezco esto. I don't deserve this. Y ya no sé si quizá maldiciones hacia And cursing. Dios And porque en su entendimiento y justicia propia creen que ellos no debían. because in their self-righteousness, they believe they shouldn't be going through what they're going through. En el infierno no alaba a nadie. Nobody praises in Esa es hell. la diferencia entre el cielo y el infierno. That's the difference between hell and En el heaven. cielo se hace la voluntad de Dios y todo In el mundo heaven, alaba. the will of God is done and everybody praises. En el infierno In hell, nadie hace la voluntad de Dios. nobody does the will of God. Y nadie alaba, todo el mundo se queja. And nobody praises. Everybody complains. Mira, me estoy acordando ahora de una frase de este hombre, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. There's a sentence from C.S. Lewis. Él decía, al final solamente habrá dos clases de personas delante de Dios. He said, in the end, there will only be two types of people before God. Unos serán los que le digan a Dios, que se haga tu voluntad. One will say, may your will be done, God. Y otros serán aquellos a los que Dios les diga, que se haga tu voluntad. And the other, God will say to them, may your will be done. Ahí, ya termino, Termino. En 1 Tesalonicenses 5:18, este versículo conocéis que dice 1 que Thessalonians la voluntad de 5, Dios es que 18. demos gracias en todo. The will of God is that we give thanks to God in Queremos everything. hacer la voluntad de Dios, We want to do the will of God como Cristo la hizo. like Christ did. También tocante a nuestro lenguaje. Also, La Biblia nos it enseña has a lot to claramente do with our language. The Bible ¿Cuál teaches es us su voluntad? what His will que is. demos gracias en Let us todo. give thanks to God in Que everything. esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Because Cristo. this is the will of God for us. Creo que esto lo mencioné alguna vez, lo leí en un libro. Un libro que escribió un buen amigo del abuelo de Rebeca, de Benson. This book that the author is a great friend of my Este hombre decía grandfather. This man que said en una zona de Argentina que se llama Misiones, that in a place in Argentina called Misiones, esta zona está fronteriza con Brasil. it's near Brazil, Y dice que allí no se habla ni el portugués, que es lo que hablan los and brasileños, in that frontier zone, they don't speak Portuguese, ni el castellano, que es lo que hablan los and argentinos. they don't either speak Spanish like the Argentinians, Se habla una cosa mezclada que ellos lo llaman portuñol. and they speak a mix of both, and they call it Portuñol. Ni portugués, Not Portuguese, ni español. not Spanish, Portuñol.
Este es el lenguaje muchas veces de los And this cristianos, portuñol desgraciadamente. is the language of many Christians. El portuñol. Estamos en la iglesia, We're in bendito the sea el nombre church, del Señor, in te the alabo, name of the Señor. Lord, I praise you, Gracias, Jesus. aleluya. Thank you. Salimos a la calle, We mira que are tarda el in the autobús street. este. And we start complaining. Vaya día, hoy que tarda, fíjate, podía hacer un día de sol, mira cómo llueve. Llegas a casa, niña, se te ha ido la mano en el detergente porque te sabe la sopa un poco mal. Portuñol. Alabanza y queja. Speaking a mixture of praise and complaint. La voluntad de Dios en el hablar The también. will of God also in our speaking. La voluntad de Dios en el hablar The will of God when we talk es que demos gracias en is that todo. we give thanks in all. Padre, tú eres Father, sabio, tú eres sabio, You are wise. tú eres la sabiduría. You are wisdom. Yo te bendigo, I bless yo te you. doy gracias I thank you por la situación en que estoy. for the situation that I am in. Si me puedes sacar de ella pronto, te lo voy a agradecer. If you can free me from it soon, I will be very Pero thankful. aún desde aquí donde estoy ahora, yo But te doy even where gracias. I am, I thank you, Lord. Yo beso la mano I kiss the hand of que me moldea. He who shapes me. Él es sabio. He is wise. ¿Sabes? Cuando yo hablo conmigo mismo, And you know, when I talk to myself, muchas veces no hablamos ni con Dios, hablamos con nosotros many mismos. times ¿a we que don't sí? even talk to God, we talk to ourselves. Parece que estamos orando y estamos envueltos en nuestros propios It seems pensamientos. like we're praying and we're just going on and on with our own thoughts. Como aquel fariseo que dice la Biblia que Like the oraba Pharisee, hablando consigo mismo. that the Bible says that he was praying, talking to Se estaba himself. escuchando él a sí He mismo. was listening to himself, Y decía, gracias Padre, porque saying, no soy como los thank you, demás Father, hombres. because I'm not like the rest of them. Hombre, felicidades. Cuando yo hablo conmigo mismo, When I talk to myself, estoy hablando con un tonto. I'm talking to a fool. Bueno, un poco menos, o un Maybe not torpe. such a fool, but you know. Pero cuando hablo con Dios, But when I talk to God, estoy hablando con la sabiduría. I talk to Él es wisdom. la sabiduría. He is wisdom. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Blessed Jesús. be those who did not see and believe. No veo el porqué, no lo entiendo I bien, don't see why. I cannot understand pero tú why. eres la sabiduría. But you are wisdom. Y como decía el mismo Jesús, mi voluntad, lo que a mí me ha agradado es hacer, lo que a mí me ha agradado es hacer tu voluntad. And like Jesus, what has pleased me is to do your El will. hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. To do your will has pleased me. Sacrificio y ofrenda no quisiste, Sacrifice and offerings you did not want. que yo lo hubiera dado. I would have given to you. A veces la gente está dispuesta a dar sacrificio Many y people are ofrenda, willing to give sacrifice and offerings, cualquier cosa menos obedecer. anything except obey. Pero Jesús dice, más me preparaste cuerpo y he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. But you said, but I am here to do your will. No sé si os pareció palabra extraña esta o I un don't know poco, if you felt that this was a strange word today, pero te aseguro que esto es palabra de Dios. but this is the word of God. Y estoy seguro también And I am sure que el Espíritu Santo confirma en tu corazón que esto es palabra de that the Dios. Holy Spirit has confirmed in your heart that this is the word of God. Vamos a aprender.